Perder la noción del tiempo en este espacio es imposible. De ello se encargan los más de 200 relojes de pared, bolsillo, despertador o barco de diferentes siglos, cada uno con un sonido de tic-tac diferente. Máquinas puede haber muchas iguales, pero las esferas, las cajas, todo eso pues hace otra combinación de cada reloj, y cuando vas a comprar un reloj a una relojería tú vas y miras de los que hay y el que te gusta. Siempre se lleva unos porque les gusta más la caja, le gustan los números que sean en relieve, no sé, hay 50.000 cosas que te pueden gustar, y a lo mejor te llevas un reloj, es a tu gusto, pero no es el mejor precisamente de los que se tienen a la venta, ¿no? Una extensa colección que ha ido creando durante años este astorgano, un sueño que ahora abre al público con piezas únicas. Me dedicaba a comprar y tenerlos en casa, y dije, no, esto aquí no puede ser, y ya con la idea de, pues hay que hacer un museo. Piezas como este reloj, cedido por el ayuntamiento. Es el mecanismo del reloj del ayuntamiento de la ciudad, conocido por los famosos maragatos que dan la hora. Pero aquí en Astorga se buscaba de que en esas campanas que fueran dadas por dos personajes de aquí, de un maragato y una maragata. Este fue el segundo reloj que estuvo en funcionamiento, 164 años, desde 1807 hasta 1974. De 1807, es obra de Bartolomé Fernández, el cual tiene este del ayuntamiento y el de la catedral, que el de la catedral todavía sigue en su sitio. Este reloj es también muy particular, tiene 4 trenes de rodaje, uno para el movimiento, otro para las horas y otro para los cuartos, y una cuarta rueda que se llama de toque de queda. Con la llegada de los sistemas digitales, como el actual, al que no es necesario subir para darle cuerda todos los días, este quedó desmontado y prácticamente abandonado durante 30 años. Puso el que está ahora, en el 74, y entonces esto fue para la chatarra, claro. Sin embargo, José, relojero jubilado, dedicó más de 2 años para recolocar pieza a pieza y conseguir que volviera a sonar así. Pues en casa lo tuve yo 2 años o 2 años y pico, ahí haciendo horas y horas y horas hasta que quedó como está hoy, porque había que verlo. Un reloj único que hacía sonar el toque de queda cuando Astorga conservaba las 5 puertas de su muralla romana. Este reloj a las 10 de la noche tocaba, daba infinidad de campanadas para que todo aquel que estuviera fuera de la ciudad pudiera entrar a la ciudad, porque se iban a cerrar las puertas, y igualmente el que estuviera dentro y tuviera que salir para los barrios. Pero esta nueva oferta cultural, que ya han visitado cientos de personas, guarda otras piezas únicas, como este reloj de bolsillo acuñado por el famoso relojero Losada. Conseguir una pieza de Losada es algo realmente difícil, y quienes la tienen la guardan como si fuera una joya, vamos, y el valor de ellas pues está en función de lo que quiera darle el que lo quiera adquirir, ¿no? Las casas de subastas más importantes se disputan algunos de los 6.000 relojes que llevan su firma, auténticas joyas por las que se pagan fortunas. Fabricaba para casas reales, fabricaba relojes de torre, fabricaba relojes de barco, de bolsillo, en fin, a nivel de relojería es de lo más reconocido que hay en el tema de reloj antiguo. Un leonés nacido en Igüeña que se encumbró como uno de los mejores relojeros de toda Europa en Londres. Llegó a Londres, allí tuvo una vida un tanto peculiar, entró a trabajar en una relojería que era referente en Londres de los relojes de calidad, y bueno, cuando la señora enviudó, la dueña de la relojería, se casó con ella, y a partir de entonces es cuando Losada empieza a ser un referente en los relojes a nivel europeo. Fue en 1865 cuando regaló a la ciudad de Madrid el reloj que marca las célebres campanadas de Nochevieja. Entre su clientela figuraba la más selecta élite de Europa, incluidos nobles y reyes.
Joyas como estas brillan en una exposición donde los relojes más antiguos datan del siglo XVIII. Mi tío José Ramos era relojero aquí en la Renfe, le fue trasladado para Santander, pero bueno, cuando yo era un crío, era el relojero de aquí en Astorga y bueno, me inculcó ya cuando era pequeñito, vente limpiándome este despertador, limpia esto, limpia lo otro, bueno, pues y después ya entré yo en una relojería de crío y hasta que me casé y me establecí, estuve allí. Algunos tan curiosos como este de pared con la maquinaria vista. O este otro, ideado por el Banco Santander en tiempos de posguerra. Hacía también las funciones de hucha infantil. Cuando se llenaba, el reloj se paraba y la llave para abrirlo y vaciarlo solo la tenía el banco. Era la época del hambre, por decirlo de alguna manera, y se inculcaba en los niños el ahorro. Eso era fundamental porque se necesitaba que tener para el futuro, había que ahorrar desde niño. Y entonces el Banco Santander tuvo visión de eso y sacó ese tipo de relojes, les abrió una cartilla y los niños iban metiendo ahí las monedas, como antes visteis, y lo llevaban para vaciar el reloj y aprovechaba el Banco Santander para meterlo en la cartilla. Pero los tiempos han cambiado mucho, la forma de construirlos también. Un trabajo minucioso cuyo resultado se aprecia sin duda en su sonido. Unos tienen un gong y otros tienen varillas, entonces también con la madera de la caja también cambia el sonido. El mismo sonido que tenga uno barato a uno caro no suenan igual, porque si es madera buena, el sonido mejora mucho. Relojes que siguen marcando las horas y nuestra vida, aunque de otra manera. Los móviles, por ejemplo, han desterrado a los despertadores e incluso a los relojes de pulsera. Antes se vendían mucho los de antesala, hoy ya no se venden porque ocupan un sitio y que se ha dejado de fabricar los relojes estos. Con lo que tú has dicho, el móvil, tienes más que suficiente, ya no se lleva ni el de pulsera. Aunque sin duda sigue existiendo un importante sector con piezas que alcanzan los miles de euros. Nada que ver con la ceremonia que suponía llevar un reloj de bolsillo como estos. El que tiene un reloj de bolsillo no lo pone todos los días, pero si un día va a una fiesta, a un acto y va trajeado, se lleva su reloj de bolsillo. El que más o el que menos todavía funciona. Y el que no, eso sí que lo guardan. El reloj de bolsillo es una cosa que todo el mundo, este era de mi abuelo, este era de no sé quién, y lo tienen en casa como oro en paño. Joyas heredadas de generación en generación que muchos siguen guardando. La mayoría de los relojes de esta exposición son franceses. Un despertador que todo el mundo ahora no le da importancia porque antes había que darle cuerda y rugía de otra manera diferente. El tic-tac se sentía, hoy ya no, con estos de pilas, pues ya no se ha olvidado. Y posiblemente mucha gente viendo lo que es hoy el museo, le va a dar importancia a esos despertadores que se tienen en casa retirados. Aunque Suiza sigue siendo el referente en este mundo. Al nombre de José Rodríguez Losada se une también el de otro relojero, Antonio Canseco, de Rabanal del Camino. Se dedicó a hacer relojes de torre. Posiblemente sea uno de los de España que más relojes tiene de torre. Iglesias, ayuntamientos. Recorrer este museo es toda una experiencia nostálgica. Digamos que el atractivo que tiene el museo es que de alguna manera a todo el mundo le recuerda un poco el pasado, en el sentido de que quien más que menos recuerda que su abuelo, su padre, incluso ellos, pues tienen heredado algún reloj de los que hay por aquí y se identifican con ello. Que no se olvide nadie de los relojes que ha tenido Astorga. Ahí están todos los nombres de todos los relojeros que ha habido en Astorga. Existen muchos coleccionistas particulares de piezas como estas, pero como exposición es el único museo del tiempo de toda la provincia y de los pocos que hay en el noroeste de España, junto a uno localizado en el municipio asturiano de Infiesto. De momento su entrada es gratuita, aunque en unas semanas comenzará a cobrarse un precio de 2,5 € como el resto de museos de Astorga. Y no lo olviden, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra el final perfecto.